nuevamente con ustedes, ya saben, el buen Chelo, María, Bueno, Rulo y yo, Ricardo. Un gustazo estar con ustedes nuevamente. Y esta vez vamos a hablar de un tema exquisito. Yo creo que está muy chido. Vamos a hablar de la música de los noventas en general. Y bueno, yo de lo que investigué, primero, como todo, bueno, todo lo que voy a hablar va a ser así como muy por encimita. Pero primero voy a hablar un poco como del hip hop. Estaba muy, muy fuerte en Estados Unidos y estaba un poco más esta guerra entre, bueno, no como una guerra, sino como esta, como batalla para ver quiénes eran los mejores entre el West y el East, entre el oeste y el este. Y bueno, por parte del este tenemos a varios como a Big Pun, Public Enemy, a uno de los grandes, que yo creo que muchos conocen, que es Notorious B.I.G., que ese, bueno, en el 97 creo que se murió. Y después también tenemos a Wu-Tang Clan, que ¿murió o también lo mataron? lo mataron exactamente. No, se murió, lo mataron exactamente. Y en Wu-Tang Murieron. Clan, sí, y en Wu-Tang Clan también fue como una agrupación que de los que yo creo que cabe recalcar a Raekwon, a Method Man, que eran parte como de esta agrupación. Y pues sacaron un disco muy muy bueno que se llama Enter the Wu-Tang Clan y con una canción que creo que también es muy memorable que se llama Cream, que yo creo que mucha gente lo conoce. Cash Rules Everything Around Me, que en español que sería El dinero mueve todo alrededor mío, que tiene como una analogía bastante chida. Y bueno, por parte del oeste ya tenemos a otra agrupación también que es NWA, que también estaba ahí Eazy-E y Dr. Dre. Y Snoop Dogg, que también yo creo que todos lo han de conocer, ¿no? Por sus canciones tan conocidas, sus memes, bueno, sus canciones que están en memes y cosas así. Sus memes. Y también tenemos a uno muy importante que también creo que marcó también bastante la historia del hip hop, que se llama Tupac. Y también murió justamente en el 96, creo que, bueno, no se murió, igual lo mataron. Ahí en estas riñas entre pandillas, ¿no? Que es lo que más o menos cantaban pues estos dos bandos, ¿no? Como sexo, drogas, la calle, es como en lo que más se enfocaban estos como dos bandos. ¿Ustedes sobre qué más o menos estuvieron viendo? Yo como que en general, pues Ujú. sí, di como una repasada a todo, ¿no? Pero pues yo si quisiera hablar de música, tendría que hablar más o menos de las que, no puedo decir de las que me gustaron en ese tiempo, porque pues yo en ese tiempo, en los noventas, pues en el 99 creo que tenía 12 años o no sé, 10 12 años. No mames. Entonces en ese tiempo, neta, veo, lero. En ese tiempo pues te estaba escuchando, no sé. Creo que yo en los noventas escuchaba así de morro, rock urbano, güey. Estaba bien clavado en el rock urbano. ¿De México? Sí, bueno, que le llaman mal llamado, ¿no? Rock urbano. Más bien es como, o sea, es rock mexicano, o no sé, rock blues, no sé. Bueno, yo en ese tiempo, pues más o menos pues, todo lo que es, pues, todo lo que es esa música, todos esos grupos en los noventas, o muchos empezaron en los ochentas, empezaron a consolidarse en los noventas. No sé, ya sabes, ¿no? Aragán, Lead and Roll. Entonces yo recuerdo mucho de esa época. Me viene mucho a la mente, pues, yo ahí de morrillo queriendo ser pues, como cholo, ¿no? Chico malo, ¿no? Algo raro, pero pues, la neta, pues buenos tiempos. Ya tiene mucho tiempo que no le meto otra vez al rock urbano, o sea, que yo me ponga así a escucharlo como por gusto. Sí, sí. Pero pues sí, todavía de vez en cuando, pues sí, o sea, no le hago el feo, ¿no? Siempre me ha gustado y es música chida, ¿no? Te digo, yo me acuerdo de ese tiempo que me, me iba por ahí con un cuate que vendía cassettes. Mm. Todavía estaba muy empezando el CD. Y ya en ese tiempo me acuerdo que ibas con este compa y le llevabas tu lista de canciones que querías que te hiciera en un cassette.
Metía ahí tus 20 rolitas o no sé cuántas le cabían. Muy chido, la neta. Por ahí deben de andar esos cassettes todavía. Qué padre. Sí, está chido. ¿María? Pues, pues como bien dicen ustedes, es una época interesante porque los diferentes géneros de musicales en el mundo, o sea, aquí en México y en otros lugares, tienen como una época especial. No sé si o sea, en el hip hop, rap, este, como bien lo decías, pues sí tienen ahí su tiempo y tienen un como resurgimiento, ¿no? Ahí hay algunas bandas que sacan nuevos discos y demás. El rock urbano igual fue como bien sonado y sí, es cierto, yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no? Más en esa época. En lo personal, yo veía la música de los 90 como, es como que vienen de todas las bandas, las nuevas, surgen muchas bandas nuevas, ¿no? Y en diferentes géneros y aparte, también muchas bandas que ya habían sido formadas antes en los 80s, en los 70s, tienen una época especial. Ahí sacan discos nuevos. Las bandas que surgieron a finales de los 80s empiezan o tienen sus mejores álbumes en este tiempo, ¿no? Hay bandas, por ejemplo, como Nirvana, que es de los 70s, 80s, y ¿Quién, perdón? tiene Nirvana, que tiene ahí como, creo que surgió en el 70 y tantos, ¿no? Es de finales de los 70s, pero en los 90s como que fue un icono, ¿no? Del rock. Y hay varias, ¿no? Es interesante ver cómo las bandas tienen como su tiempo ahí, se van consolidando en los 90s y también como que los grupos que surgen en ese tiempo, por ejemplo, Oasis en el rock, Blur, van para el 2000 y hacen, o sea, en los 90s tienen como un repunte importante, nacen, bueno, surgen en ese tiempo y van para el 2000 y como que se abren paso. Entonces, la verdad, a mí este tema me interesó por eso, porque es un tiempo importante para la música. Si no es que me atrevería a decir que de los últimos mejores tiempos, y no es que esté diciendo que ahorita no hay buena música, ¿no? Que no está surgiendo muy buena música, pero fue importante, fue interesante por ejemplo, había bandas como The Cure, ¿no? Y en ese tiempo volvieron a sacar algo muy bueno, ¿no? Y no sé, para el rock en español, en específico, también fue un tiempo, aparte fue el tiempo de la crisis, ¿no? Estábamos en un tiempo donde era una crisis mundial y México vivió su crisis específicamente y esto como que El 94. influyó mucho para que salieran muchas bandas, ¿no? El Café Tacuba ya venía de los 80s, ¿no? Pero en los 90s también fue como su tiempo, Molotov, ¿qué otro grupo podemos decir? Ay, estos chicos de Me Comprendes Mentes, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvida su Plastilina, Control. Control Machete, ¿no? Control Machete, exactamente, Fobia. Entonces, ahí en el rock, pero también en el pop, hay otra faceta también bien interesante, ¿no? Aunque no muchos consumimos el pop, pero yo creo que en ese tiempo sí. Y, o sea, por ejemplo, Timbiriche y todas esas son de más atrás. Pero, viene Cabao, B7, o sea, hay un movimiento interesante. Y estaba leyendo que, por ejemplo, el Britpop, que es el pop británico, nace en los 90. Entonces, sí es un tema muy amplio, pero es interesante ver cómo los grupos, incluso hasta el punk, el house, en ese tiempo también el dance, ¿no? Que era bien sonado, y como bien decía Juan, que empezaba el CD. De hecho, el CD creo que se creó en el 95, 96, pero aún estaba el cassette y vivimos esa transición. Entonces, la música
el contexto político, social, todo como que hacía algo bien interesante. Y la música en rock también, o sea, fue como un boom para todo. Esa década empezó y terminó con músicos nuevos y muchos que fueron sacando así. De hecho, seguramente muchos que vivimos esa época podríamos recordar muy buenas canciones, ¿no? Y muy buenos sencillos y muy buenos discos, y los discos más, no sé, por ejemplo, Radiohead, no sé, de ahí, pero hay como mucho de qué hablar, ¿no? Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Y por último, Rulo. Ya lo dijeron todo. Ya lo dijeron más. No, perdóname, no, pues solo era como... No sé, yo coincido con Mark que los 90 sí fue una época de cambio en todos los aspectos, ¿no? Político, social, económico. Pues fue el cambio, ¿no? El cambio de los 9 al 0, ¿no? Del siglo, de todo, fue un cambio en todo. Y yo creo que también un cambio como muy notorio fue lo tecnológico, ¿no? Y yo creo que por eso el cassette ahí murió en los, pues yo creo que muchos conseguíamos un cassette con, no sé, 20 canciones máximo, ¿no? Y de repente aparece un CD que te incluye una calidad mucho mejor y más canciones, más portátil. Puta, pues lo rebasó, ¿no? Y yo creo que sí, ese sí fue un cambio bien drástico por ahí, ¿no? En los 90 yo creo que sí fueron una época que marcó mucho a la música, sí, marcó muchísimo, ¿no? Porque fue el cambio en todo. Y debido a eso también, no sé, era como que estaba en pañales, ¿no? También el internet y todo eso, todavía no teníamos todo esto, ¿no? Ahí, como decía el buen Juan Carlos, conseguir un grupo, un cassette o algo así, pues era complicado, ¿no? Ahorita te lo bajas en corto, pero aquella época, pues no, güey, no. Yo creo que sí era, y yo creo que ahí agarraron valor muchas cosas, como el mismo cassette, ¿no? Y por eso siento que lo superó en gran medida el CD, porque pues, puta, le vino a dar un golpe bien bueno, ¿no? Sí. Y bien como Ay, también... Sí, adelante. Nada más estaba pensando en el drástico cambio de que todo fuera como ya no iba a haber tanto el lado B, ¿no? Se acabó el lado B. Ya, Sí. ni el lado A ni el lado B ya era como todo. Tenía su encanto, ¿no? Sí. Claro. Sí, pues porque es que... en el lado... No, sí, pues es que yo digo que era como, lo tenías que tocar, ¿no? O sea, tenías que, pues, no sé, apretar el botón, sacar el disco, voltearlo y ponerlo otra vez, ¿no? Y eso, bueno, creo que le das como a su encanto, ¿no? El cassette. Sí, el cassette. El cassette. Sí, yo siento que ahí ya en los 90 ya no fue tan valorado, ¿no? Yo creo que todos se dejaron de como llevar más por la calidad, la tecnología, el avance del CD, llegado bien harto el cassette, y pues ya también obviamente muchos grupos empezaron a irse por ese lado, ¿no? Empezaron a sacar de ese tipo, y eso como que los catapultó aún más. Sí, y justo, bueno, como lo decía bien María, por ejemplo, en el lado de música electrónica, por ejemplo, en Europa, donde se dio más este movimiento del trance, que ahí surgió más el o menos... Eurodance, ¿no? El Eurodance, bueno, ajá, el Eurodance también, pero, ajá, exactamente. Pero antes, bueno, es que antes de que fuera llamado trance, porque antes se llamaba toda la música electrónica o se le llamaba techno o house. Así fuera el Eurodance, cualquier género le llamaban así. Sí. Y fue justamente en los 90s cuando se empezaron a diferenciar todos estos géneros, que poco a poco... Pero es bien representativo de los 90s, ¿no? ¿Estarán de acuerdo cómo todo este pedo? Sí. No me acuerdo de los nombres porque pues, yo la neta no fue lo mío, pero pues, sí, esas rolitas pegajosas
Y dices, no manches, tienen todo el sello de los 90, ¿no? Esto es de los 90. Pues todo lo mainstream que ahorita conocemos también, también viene, por ejemplo, de ahí. Por ejemplo, Daft Punk sacó su primer disco en el 97, ¿no? Que ahorita, pues, Creo que este sí. año Sí, en se el 97. separaron. Ajá, el Homework. Ándale. También, por ejemplo, el de Prodigy también sacó disco, que El es un mismo año, en poco el más 97, industrial. también sale el Ajá. OK Computer, Radiohead, Ah, que es 97 también. ¿Qué 97. computer? Pero también para mí, así rápido, pues la neta sí es un discazo, la neta. Ya en los últimos años, pues ya lo escuché, ya lo he ido como valorando un poco más. Aunque se me hacen así un poco también Radiohead, se me hace una banda así medio tendenciosa, así como que se las dan ya de muy cabrones, muy genios, o no sé. Pero pues la verdad es que sí son muy buenos músicos, la neta. Y ya Sí, desde ese disco ya lo demostraban, ¿no? Tanto así que una banda o leyendas de Jamaica le rindieran tributo en un disco a Radiohead. Es algo bueno, no tienen que haber hecho esos cabrones también para Pues eso, ¿no? sacaron dos discos, ¿no? En los 90, a lo largo de todos los 90. Sí, creo que sí, el de donde viene la de Crave, ¿no? No me acuerdo cómo se Ah, llama el bueno. disco. Que esa canción ni me gusta, pero Que Crave también es completamente noventas, ¿no? sí, totalmente, güey. Y volviendo un poco a las canciones que dices que no conoces, por ejemplo, creo que todos se acuerdan de Eiffel 65, la de Blue, la de I'm Blue, na, 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 na. Todo eso viene de ahí. A ver, Silva, chiflala. La de Corona, la de The Rhythm of the Night. This is the rhythm of the night. Va. Y es un Todo, clásico. eso viene de ahí, todo eso. A Hathaway, mejor la ahorita de la versión es reggaetonera. What is Love, la de What is Love, también viene de eso, ¿no? Y ahí todo 90, ahí, sí. Es que todo es ahí. igual, ¿no? Como decía Omar, igual yo también, como el Chelo, yo también estaba en otra onda y escuchaba otras cosas, pero la neta, si te pones a pensar, hay un montón de música representativa, como lo decía Omar, el pop y otras, ¿no? Que la neta, de cierto modo, los consumías casi a huevo, ¿no? Porque era lo que sonaba ahí, ¿no? Era lo que sonaba en los lugares que frecuentabas, ¿no? Era lo que sonaba en el radio, en la tele y todo eso, ¿no? Y se volvieron bien emblemáticas de esa época. Y Tanto aunque que no, ya hay estaciones que lo siguen pasando, o sea, estaciones que casi te dicen, estamos perdidos en los 80s y en los 90s, ¿no? Muestra que dicen 80s, 90s y más, o sea, y te la siguen pasando, las mismas rolas te las siguen pasando, te las siguen pasando. Yo son digo, pueden consumidas, estar esas rolas, pero pues sí, a la gente todavía les ajá, te digo, son consumidas. escucha, no sé. Y siento que sí, por aquella época sí había muchas que a la fecha siguen siendo, ¿no? Como casi clásicos, ¿no? Como emblemáticos de aquí. Y ya como ahorita y en ya épocas, años pasados, pues hay muchas canciones y música que son como de momentos, ¿no? Que, que pasan su pequeña temporada y ya nadie las recuerda. No, ahí en aquellos 90, pues sí había un montón de música que hasta la fecha, como dice el Chelo, la siguen pasando, hay estaciones en las que hay los vendedores de discos, ¿no? El metro que te dice que los éxitos de los 90 y así, güey. Sí, son canciones que todos conocemos, ¿no? Sí, te digo, de una o de otra forma, güey. Creo que también. Ajá. Vas. Yo ya hablé bastante. No, está bien. Solamente iba a decir que sí, también el papel de la radio todavía era bien relevante en ese tiempo, ¿no? Eso que decía Rulo de que eran éxitos del momento, pero aparte los éxitos que escuchabas en la radio, porque no todo el mundo compraba el cassette, ni todo el mundo ubicaba la rola, y tal vez no porque no les alcanzara para el cassette, sino porque no sabían cuál era la canción. Entonces también en ese tiempo, yo creo que muchos hicimos lo de grabar una canción, y por ejemplo, si te gustaba la canción, quedabas atento al momento de la radio, ¿no? Y si no te aprendías la canción, pues ahí... Ándale. De hecho, yo platicaba con alguien hace poco de cuántas canciones no perdimos en ese tiempo, que igual vuelves a escuchar o que nunca más volviste a escuchar porque como nunca te aprendiste el nombre o nunca supiste,
Y el papel de la radio era bien importante en ese tiempo, porque si el locutor no te decía cómo se llamaba la canción o cuál era el artista, perdida, ¿no? Entonces era importante ahí también. Ellos tenían mucha información. Yo creo que el 2000 todavía fue con la radio muy, muy importante. Ahí se digitalizó, perdón, pero ya, por ejemplo, en la actualidad ya no necesitas eso, ¿no? Ya ahora buscas tu canción, ya hay un buen de sistemas o aplicaciones para identificar canciones. Pero Ya no tienes que ir a chiflársela al que vende los cassettes, ¿no? El que vendía los cassettes. Oiga, ¿no tiene esta rola? Se la chiflabas. Exacto, eso quería decir. No, y también lo que pasa es que creo que ya no escuchas tanto, por ejemplo, un disco, ¿no? O un cassette. Yo recuerdo que cuando yo estaba, bueno, más chavo, sí me aventaba un disco, no sé cuántas veces, güey, lo escuchaba miles de veces ese mismo disco, ¿no? Y me sabía todas las canciones y toda la onda. Y ahora, pues por lo mismo, ¿no? Por la tecnología, ya, así sea tu banda favorita, te escuchas el disco una, dos, tres veces y ya después, pues escuchas otra cosa, porque creo que hay tanto que pues se pierde, ¿no? Como medio que El se tener pierde el la onda. cassette o el CD, perdón, Ujú. te daba justamente para eso, ¿no? Para escuchar todo el disco. Porque luego hasta, aunque no lo querías, no te gustaba, no sé tal track, pues era bien difícil ir a andarla adelantando, ¿no? Tienes que escuchar. Entonces yo creo que ya estas últimas generaciones, pues ya somos más como de buscar la rola, ¿no? El track nada más, ¿no? Y ya se perdió ese gusto por tener el objeto, ¿no? Ya sea el cassette o el CD. Sí, de hecho sí, yo recuerdo que donde trabajaba, le dije a una chava, ¿no? Le dije, oye, yo tengo el disco creo que de Pink Floyd, le dije, ¿no? El de Dark Side of the Moon. Le dije, está bien chido, lo he escuchado. Y me dice, sí, pero ¿para qué lo tienes en físico? Y yo me quedé así de, no manches, sí. Y me dice, pues, dice, ¿para qué lo tienes si está todo en Spotify? Puedes escucharlos todos. O sea, como que ya les da lo mismo, ¿no? Ya, ya no le ven como valor. Pero sí me sorprendió a mí mucho cuando me dijo, pues, ¿y qué, no? ¿Qué lo quieres? ¿Para qué lo tienes? Es que aparte como que el tiempo fue, como decía el Juan, que el tiempo nos ha hecho como con más prisa y hemos dejado de valorar las cosas, porque, por ejemplo, en ese tiempo decíamos, tenemos el cassette y escuchábamos el cassette o el disco, ¿no? Tenemos este disco o este cassette y lo escuchábamos completo porque escuchábamos un sencillo que nos gustaba y seguíamos con otros porque decíamos, vamos a ver cuántas canciones son rescatables o cuántas canciones me van a gustar y te las aprendías. Pero ahora como que, pues sí, vamos más rápido, es más desechable, es más fácil y como es más fácil adquirir las cosas, es más fácil. En ese tiempo tenías que comprar pilas, ¿no? Las pilas no eran baratas y las que eran baratas pues se acababan rápido. Entonces todo esto ha ido como teniendo una desvalorización porque ahora pues las personas dicen, conecto mi celular, me conecto a internet y ahí hay música y ya pongo la canción que me gusta, ya no me escucho todo el disco, ¿no? O sea, todo eso, la tecnología, como decía Raúl, ha influido un buen también, porque la tecnología te permite desechar las cosas fácilmente. Es como también en la fotografía pasa lo mismo, puedes tomar un buen de fotos. En aquel tiempo solamente tenías tantas fotos, en este tiempo solo tienes tanto tiempo de tus baterías y pues bueno, escuchas tu cassette, ¿no? Y es eso. Yo siento que bueno, ha sido ahí, también tiene mucho que ver eso. También aquí en México, yo creo que pasó un fenómeno, bueno, relacionado con el rock de otros países, o la música como más underground. Tú mencionabas a The Cure. O sea, yo creo que ese tipo de bandas en los 90s tenías que ser muy melómano. Para, en verdad andar buscando ahí en el Chopo, no sé, andar buscando ese tipo de música. Porque la radio era bien limitada, eran como una o dos estaciones que te ponían un tipo de rolas. Entonces te ponían lo que estaba muy de moda, como hablamos del Eurodance, o el pop, que pues el pop, la neta, avasalló completamente en los 90s, ¿no? Las boys band,
Ya saben, mis boys. Ana Ibra. Boys, Respeta. NSYNC. Bueno, era parte de la época, Sí. ¿no? Pero está interesante porque, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo interesante de la nueva música? Híjole, hay un buen de preguntas ante eso, ¿no? Pero en ese tiempo, pues también era medio desechable, pero era menos desechable. Bueno, yo así lo veo. No, pues sí, ahorita hay como muchas boy bands, ¿no? Como que ya no, luego ya no las distingues, como que luego suenan como igual, ¿no? Y en ese tiempo, pues, The Backstreet Boys, pues no manches. De hecho, no estoy seguro, no sé si ustedes tengan el dato, si es correcto, pero creo que aquí en México en ese tiempo, no sé si fue en el periodo de Carlos Salinas, estoy casi seguro que su esposa fue la que prohibió MTV aquí en México. No sé. Yo antes, no sé si, no, la verdad, creo que sí fue MTV. Y creo que a raíz de eso surge aquí en México el otro que es como de aquí de México, Telehit, creo. Mm, Que es de Telehit donde se empiezan a mostrar, pues ya, como que el rock otra vez, así como que. Creo que MTV como tal, creo que sí, solamente, o sea, lo prohibieron un tiempo, creo que durante algunos años. no, eso sí no sabía, ¿eh? No, yo tampoco no sabía, pero aparte era el mejor momento de MTV, ¿no? Ahorita MTV está perdido como canal musical, es otra cosa completamente distinta. Sí, yo Sí. creo que también MTV fue en los 90 sí tuvo un gran poder, ¿no? Yo recuerdo que sí, por ahí en mi casa sí habían contratado un servicio y pues sí, ahí veía algunas cosillas, ¿no? Este, música pues, en inglés principalmente, ¿no? Que también yo creo que si te das cuenta, pues tampoco era como el lado más underground de la música, ¿no? Era como Ah, un paralelo, ¿no? De la misma industria, ¿no? pues de Era hecho, como... el disco más famoso de los 90, o yo creo que uno de los más famosos, que es el Nevermind, Ujú. es un álbum pop. Muchos dirán que grunge y el grunge, pero pues yo por ejemplo he visto que fue más grunge otro tipo de bandas como Pearl Jam, pero Zapcas. hasta el mismo Kurt Cobain decía que era pop disfrazado con guitarras, pero las letras son bien pop. De hecho, hasta la gran canción de ese tiempo que es Smells Like the Spirit, huele a espíritu adolescente, es muy representativo. Para mí esa canción o esa frase, esa palabra, pues digo, a mí me es muy entrañable para mí. Y para mí sí representa un poco de algo de los 90, porque huele al espíritu adolescente. Entonces, para mí es una frase una canción entrañable, aunque la canción como tal no me gusta tanto. Hay otras de Nirvana que me gustan más, pero yo creo que esa canción sí es un gran referente de esa mitad de los 90, ¿no? Mucha de la música, ¿no? De esa... Yo El recuerdo... grunge, Ajá, y todo el que salió, ¿no? El metal y new metal y todo eso que apareció por aquella época, este, está muy, muy ligada como a la juventud yankee, ¿no? Todas sus letras son como ligadas a problemas como muy locales, ¿no? De autoestima, de pleitos en las escuelas, de su despertar como jóvenes, a todas esas bandas, bueno, todas esas que yo recuerdo que veía en esos canales, ¿no? Como el Lindy, es que Papa Esas ya son como del 2000, ¿no? Ya te viste. ese new metal. No, pero surgieron en los No, noventas. pues, Es bien aparecieron interesante porque surgen en los noventas y ya después tienen ahí su onda más intensa en los 2000, ¿no? Como del 2000 al 2003, 2004. y es que eran ese tipo, ¿no? Es lo que te digo, tampoco era como la zona radical, ¿no? De la música MTV, era como lo mismo, ¿no? Eran las mismas boys band, pero con vestidos de negro y pelo parado, ¿no? De un lado estaban los otros, los Backstreet Boys, y aquí en MTV estaban esos güeyes que iban iniciando, ¿no? Y eran lo mismo, los otros unos cantaban como al amor y los otros al desamor, pero pues con más ruido, ¿no? Y yo creo que de ahí surgieron un montón de bandas que sí, ya después, pasando el siglo, pues ya se volvieron muchísimo más famosos, ¿no?
Pues también podemos, por ejemplo, mencionar un poco al punk o al punk rock. Varias bandas salieron justamente de los noventas. Por ejemplo, bueno, está The Offspring, Rancid, NoFX, Misfits. Son bandas que es así, sacan NoFX, ¿no? O sea, son bandas que en los noventas también empezaron a pegar bastante, que sacaron al igual por ahí su primer disco. Y ya después sería como en los 2000 que ya como que pegarían un poco más. O también tenemos a bandas ya más como punk, como los Sex Pistols, ¿no? Y los Ramones, que ya también Más de viejitas, ¿no? tiempo serían como muy Ese tiempo, representativas. yo me acuerdo que, o sea, de ese tiempo me gusta mucho un disco de, hasta la fecha me sigue gustando un disco de Green Day. El primero de Green Day que Ah, el primero, me sí, parecía bien bueno a mí ese disco. el de la bomba, Se ¿no? El Happy Se Punk. llama, ándale, fue el surgimiento ahí del Happy Punk justamente con ese disco. De Ajá. la palabra, no sé. Duki, Con es el Duki, Ramones, ¿no? ¿no? Pero De Green Day es el Duki en los 90. Duki, Duki, sí, exacto. exactamente. Sí, Está sí, bueno. ese mero. Sí, así, todas esas bandas surgieron Sí, así como ahí en ese tiempo. Por aquella época yo andaba de punk, pero de otro, no así, De sino España. más, no, más mugroso, más así. Y pues como que no me gustaban esas, ¿no? Me molestaba eso que Ah, llamaran pero punk. siempre fue como que Happy Punk, ¿no? Siempre fue así sí, como. era más Happy Punk. ¿Y cuáles eran las bandas que escuchabas? Yo sí escuchaba punk de aquí, del país, igual de punk de latino. Cagada de perro. Ándale, sí, El nombre sí. Estimen, ¿no? Creo que es grande. sí, pues todavía tengo un chingo de cassettes, güey. Ah, no manches. A ver. Qué chido. Sí, en Ahí general. sacó el de Faye. Ahí sacó el de Faye. No, pues eran los chidos, ¿no? Ya se me... Todavía tengo algunos, muchos los perdí y muchos, quién sabe dónde quedaron, pero pues sí, es como decía el Juan Carlos, pues yo también andaba como en movida por aquí, era como el despertar, ¿no? Es como que ahí empezaste a agarrar la onda de muchas cosas. Yo, otra que no era precisamente como mi música, pero como que sí me gustaba. Y en los 90 también era el ska, ¿no? En México, que agarró poder bien chingón. Y pues, no sé, yo en aquella época andaba mucho de vago y la neta se hacían tocadas de ese tipo donde siempre estaban los mismos grupos, manas, siempre estaban los mismos. Salón, Panteón. Ajá, y ahí estaba, ¿no? Cada semana. Y fue una época así, ¿no? Como que igual en esa región y de ese género, como que también fue su despertar. Ahí aparecieron varias que pues, ya ahorita ya son bien famosas. Ujú. No. Qué chido. Ahí surgió la palabra escato, ¿no? Aquí en México. Ajá. Porque Los hicieron escatos. como Los su Catalites. propia adaptación, Uy, ¿no? los Scatalites, no manches. Pero estos ya son de antes, ¿no? Sí, 60s, no sé si 60s No, pero o los 70s. Scatalites han sacado discos toda la vida, no manches. Sí, que sí, eso sí, Sí. ya. Ya Todavía murieron, ya perdura, ¿no? resucitaron y ya siguen sacando un. Ahorita. De hecho, de estos grupos de aquella época, mire, Molotov. ah, claro, era. No manches. Una portada muy, ya muy censurada, ¿no? Hoy en día ya creo que ya lo prohibieron, ¿no? No sé si salió en los 90 esa de dónde jugarán las niñas, ¿no? hasta trae las letras. Ah, eso es lo que también me gustaba. Eso me Era encantaba. muy encontrar eso, ¿no? Que tenía su librito con las letras. Eso me gustaba así mucho, mucho. Los originales, ¿no? Ah, bueno, sí, los originales, claro, sí. Sí, porque ya los piratas, pues ya. Nada más era como. Que el rol ya, de esa época el rol ya era bien pudiente, ¿no? Ya trabajaba, ¿no? Ya tenías dinero. No, sí, en aquella época yo tenía como 5 años, creo. Huevos. 5 años para cumplir 30, ¿no? No manches. Todavía tengo varios que no sé ni qué hacen aquí. Por ejemplo, tengo aquí Selena.
Ah, Plastilina Mosh. Mm, Ah, sí, Sí, cierto. justamente iba yo de hablar de eso, de un poquito de la... Iba a hablar de esa avanzada regia, ¿no? Que se da ¿Cuál? del norte que empiezan a surgir Mm, y se empieza el movimiento de rock ahí en el norte. sí. Y sí salen bandas, yo digo que hasta la fecha, pues hay muy buenas bandas que a mí hasta la fecha me siguen gustando un buen, como El Gran Silencio. anda, ¿no? Yo sigo escuchando también Anda, sí. todavía el disco de Artillería Pesada, Control Machete, ¿no? Ese disco para mí es también bien memorable. También lo tenía, pero no sé dónde quedó. ¿El de Panda? No mames, el de Control Machete. Pero es que Panda, creo que siempre son medio punk rock, ¿no? Ah, O sea, no empezaron sí, tan no, fresa, o siempre no, empezaron no, desde un no. principio fresa. Creo hasta que, No. los demandaron porque se plagiaba las rolas de Green Day. sí, ¿no? Creo que sí. Ah, sí, ¿no? Cambió. Y de otra banda, ¿no? Creo que de My Chemical Romance, creo que también. Ándale, sí, Pero, cierto, sí le roban sus pero rolas. no son de los 90, son del 2000, ¿no? Panda. No. Sí, yo los fui a ver, dice yo. Estaba en primera fila. No sé, creo que igual y sí surgieron en los 90, no sé muy bien. Yo digo que sí, de los 90 y ya con su Pues que famita como en pasó con los muchos, 2000. ¿no? Empezaron a formar sus banditas desde los 90. Ajá, más bien, ¿no? Pasando el siglo, pues ya, la agarraron, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a ver, bandas, bueno, sé que tal vez no muchos lo consumimos o sí, pero bandas de rancheras o Mm. así de los 90 que ustedes recuerden, a ver, No manches, no, pues, una vez. Ramón Ayala, ¿no? Yo recuerdo que en la Ándale. fiesta siempre estaba presente, ¿no? no, cabrón, pinches fiestón, no, Los Sí, Tigres del Norte, ¿no? Ah, los Tigres del Norte, claro. La Puerta Negra, ¿no? Eran sus Cosa. películas, sus videos. Sí. Esos pinches noventas y esas fiestas con esa música también cambiaron mi forma de verla. Bronco. Esos güeyes eran como más narcos que los pinches güeyes que se sienten narcos ahorita, ¿no? Muy pesados, que los pendejos que ahorita andan diciendo los narcocorridos y esos mamadas. Eran más rudos esos güeyes, ¿no? Pinche Ramón Ayala era más rudo, güey. Luego me pongo a buscar así. Bueno, es que ya sabes que luego en YouTube pones una y ya te manda otra, ¿no? Ujú. Y así ahorita se va dando el mix. El- No me sé los nombres, güey, pero claro, están muy buenas, luego una así. Los 90. Es que sí fue como, hubo de todo, ¿no? Sí, tuve de todo. Y también, bueno, algo que también surgió bastante, que pegó bastante justamente en los 90 fue el dancehall, que bueno, que ya viene de antes, pero pegó bastante como en esa época. Y muchas canciones de reggaetón usan bases de canciones como del dancehall, por ejemplo. Hay una canción que se llama, bueno, que es de Chaka Demus y Pillars, que se llama Murders She Wrote. Y ahí por si han escuchado la del taxi, es la mismita. Solo le cambiaron la canción. Sí, ya sé cuál es. La mismita rola, solo le cambiaron la canción. Y así muchas, ahí hay bastantes. Me gusta más la del taxi, fíjate. ¿Mande? ¿Te gusta más la del taxi? Qué cínico. No, es cierto. no sé La cuál bailas es. y todo. Luego te la pongo, Rul. Ah. Yo fui por mi aparato. Ah, no manches. Ya enseñó el aparato. Todavía sigue vivo. No manches. Qué sirve? padre. Se prende. ¿Te sirve, Rul? Sí, güey. Pero necesitas ponerle pilas. Pilas, ¿no? Sí, güey. Tus pilas AA. Doble A, ¿no? Ah, doble A. Sí, siempre eran Ah. doble A. Igual Huevo. los Walkman, ¿no? Creo que también eran de pila Ya los doble A. tengo. Sí, Unas sí. Duracell. Ah, mira, tienes el. Sí. ¿Qué es eso? Ah, no, bueno, tiene todos los dispositivos que han pasado. Ah, No manches. Vamos a sacar el sintetizador. Sí, ¿no?
Iría al fonógrafo, pero no puedo, güey. Ok. Que es un disco de Dr. Dre. Ah, Es de los primeros que usa el Moog, ¿no? ¿ah, sí? Ajá. Algo Que así. hay un beat muy famoso en su primer disco. No me Espérense, acuerdo es muy bien, que ¿no? está sonando la alarma No, y aquí de también, sismo, güey. ¿no? Ya me voy, güey, porque está el sismo, güey. Sí, corre, corre. Gané. No, aquí también, ¿sabe? Sí, güey, aquí también. Sí, No sí está manches. temblando. Ujú. A ver, sálganse. Ahorita Siguiente. regresamos. Sí, está temblando. Ya. Todos listos después del susto. Ahora sí, ¿qué estábamos hablando del...? Sí. Ya ni me acuerdo de qué estábamos hablando muy bien. De los discos, de los cassettes. No, estamos hablando de las canciones de borracho de los 90s, Ah, del norte y todo eso, de las sí fiestas. es cierto, ¿no? Sí es cierto. Son todo un clásico ese tipo de fiestas, ¿no? Que pinche reuniones familiares terminaban como 3 días después de que iniciaban. Sí, no manches. Con los Cerraban. tipos, ¿no? Cerraban la calle, ¿no? Ándale, se cerraron las calles antes. Es- Cuando se podía. Bueno, ahorita algunos todavía lo hacen, ¿no? Pero más Pero difícil, yo en creo. Iztapalapa. Bien despectivo, ¿no? Sí. Por eso uno es así, ¿no? Por eso uno terminó así, pues, pinches tíos. Tenía pues, A sí. dormir en sillas rentadas. Si tuvieran que, si tuvieran que elegir una rola de los 90s, ¿con cuál se quedan? Personalmente. Con una. No, está muy difícil, No, viejo. güey. Está muy difícil, está muy Ah, difícil. pues sí tienes que tener una. No, hay muchos géneros, te digo. Hay mucho de dónde Son escoger. muchas. Yo, por ejemplo, así de los 90s que estuve buscando, encontré una de Neil Young, Ujú. se llama Harvest Moon. Oh, sí, cómo no. Para mí es no manches, es Muy buena. bien buena y bien entrañable esa. Otra es justamente de del los- 90, Ajá. es una, para mí una de las, yo creo que para mí la mejor banda que ha existido. Es una banda que se llama Traveling Wilburys. Ah, lo que me habías dicho, ¿no? La conformaron George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne. Y para mí esa banda bueno, duró poco. Fue como una banda así de vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero pues por la alineación que tenía, pues ya quedó enmarcada en la historia como de las mejores bandas que se han formado, ¿no? Sí, Que pues sí. duraron 2 años juntos, ¿no? Sacaron creo que un disco nada más. Un disco, yo recuerdo que sí. Wow. Pero justamente en el 90 se sacaron ese discazo. Yo creo que ahí ocurre también una situación, ¿no? Como dice Chelo, que una gran banda, un gran disco, todo. Yo creo que a muchas personas les ha pasado que empiezan a valorar como ya sea el cassette, la banda o la música, pero ya no precisamente en los 90, sino ya mucho después, ya cuando que en la memoria lo vuelven como más, le empiezan a dar valor, pero no precisamente en el momento. Yo lo veo así también como en los cassettes, ¿no? Yo creo que en ese momento pues muchos era el formato que había, ¿no? Y lo consumían. Pero pues ya ahorita es como un objeto de gran valor, ¿no? Cultural, musical y demás, ¿no? O sea, que no se le dio en su momento. Sí. Completamente de acuerdo. Bueno, hay otra banda, es que no me acuerdo. Estaba Chris Cornell. Temple of the Dogs.
Temple of Temple the of the Dogs. Dogs, exactamente. Igual, creo que nada más igual estuvieron, ¿Cómo? sacaron un disco, Temple of the Dogs. Igual sacaron un disco nada más y duraron igual, creo que lo mismo, igual como un año o dos. Pero el disco está Pero pues, muy, muy también bueno. sacaron buenos temas, ¿eh? Sí, También muy memorable, la neta. recuerdo el de Hunger Strike, creo que se llama una canción. Ajá, pues es como la más conocidilla, ¿no? La Creo. más conocida de ellos. Sí, de esa época también a mí me latió un chingo, me puse ahí es que el sábado andaba ahí de parrandilla y y anduve escuchando Mano Negra, Sí, cómo no. el Y primer eso, grupo de Manu Chao, puede decir. Pues ¿en qué año fue cuando estuvo en el Zócalo? Cuando rompió el récord, que después Ah, ya fue en el 2006, carnal. 2006, Sí, en el 2006. que se lo quitaron, ¿no? Me lo quitó mi buen Justin Bieber. No manches. Sí, güey. Shakira, un pedo así. Al igual Justin Bieber, güey, porque sí recuerdo que estuvo gratis. Y no se lo quitó se me olvidó. El guitarrista, el de, ¿Santana? el de Pink Floyd, ¿no? Ya ves que también estuvo gratis. Ah, Roger Waters, ¿no? Roger Waters. Roger Waters. Ajá. ¿No se lo quitó a Justin Bieber? También hay en esa época, creo que en el 96, sale también un super discazo que es el de Buenavista El de Buenavista. Social Club. No mames, también un pinche discazo ese. Bien bueno, bien recomendable. Discos casi no busqué. Casi Puras bandas. puras bandas. Ajá. Pues casi muchas de las bandas que conocemos ahora surgieron en los 90, ¿no? Incluso yo estaba leyendo que hasta por ejemplo, los Gorilas, o sea, surge Blur, surge Oasis, surgen los Gorilas, surgen de Argentina los Babasónicos, o sea, son como Daft Punk, los Chemical Brothers también son de su Chemical tiempo. Brothers, sí. O sea, hay un buen de bandas que surgieron en ese entonces y tal vez no tuvieron, por ejemplo, Gorillaz no podemos decir que tuvo su mejor disco en ese tiempo, ¿no? Pero surgió en los 90s. Y ahí están, por ejemplo, Radiohead no es de los 80s, ¿no? De finales de los 80s, pero como decía Juan, tiene sus mejores discos en los 90s. Garbage también nace en los 90s. Los Red Hot Chili Peppers. Red Hot También. Chili Peppers ese año pasado. Coldplay. Los Foo Fighters. Son un chingo, ¿no? Sí, son para mencionar. Bueno, Sí. mira, una lista enorme. ¿La tienes y la descargaste o qué? Así es. Yo lo que tengo son, por ejemplo, de trans, ¿no? Por ejemplo, Paul Van Dyke. Todos estos salieron así como en eso. ATV, Armin van Buuren, Ferry Corsten. Entonces te la sabes más en ese pedo, ¿no? Ajá. De hecho, en ese tiempo salió como una Sí, revista está como cabrón. muy conocida, que es la DJ Mag, que es la que realiza como Ajá. la lista de los mejores 100 DJs, y salió en los 90s. Y la primera se hizo en el 97, la primera como lista de los mejores 100. Y por ejemplo, en el techno también tenemos a Richie Houghton, Carl Cox, que él sigue todavía. Yo Green les tengo Velvet. un super dato, un dato bien curioso. A ver, dale. Está chido el de que sacó un disco como que se volvió muy de culto. Ajá. Es un disco bien raro, una rareza, de la actriz Mila Jovovich, Djokovic o Jovovich. ¿Se No acuerdan, no? manches. Sí, Yo voy. la de Resident Evil, ¿no? Es la de Resident Evil, ¿no? Ajá, sí, la de Resident Evil. Sí, güey, la del Quinto Elemento. O sea, pues antes de que ya se lanzara sacó un disco que se llama La Divina Comedia. De Divine Comedy, ¿no? Ajá. Le estoy Bueno. echando ahí una escuchada y está bien bueno, güey. Sí, está No bueno. manches. Está bueno. También Will Smith, ¿no? Tuvo su etapa de cantante. Ah, sí. Y fue de los Todavía hasta la 90. fecha. Todavía sigue cantando de vez en cuando.
pero ahorita están más metidos sus hijos, ¿no? Pero hasta hacía coreografía y Ay, había... rola. Sí, estaba muy bien, ¿no? Yo dije, ya fue Le demasiada gustaba. sorpresa. Todas esas noticias, Vasca. Lo sorprendiste tanto que... Cotorro. Ya. Ahí está ya. Ahí está, como que se desconectó. Hay un disco que no sé si ustedes llegaron a ver alguna vez. No sé si vieron, es un disco de un grupo que se llama Brujería. Brujería, sí, de metal son, ¿no? Sí, güey, es Matando como güeyes. de... No, eso es más metal, es más cabrón, el Rule sabrá, no sé. Sí. Estaba la portada de ese disco bien memorable también de los 90, güey. Era una cabeza humana así de un degollado, no sé. De un machetazo, ¿no? Las letras bien explícitas, igual, así. De hecho, ese disco ya no está completo, esa portada sí salió del mercado, Sí, ¿no? sí. Ah, la quitaron. Pero esa yo me acuerdo que lo vi de morro, güey, en un cassette, justamente. Y así como que yo decía, no mames, ¿qué es eso, no? ¿Qué hablarán? No creo que de Cristo. Era como muy tipo de esa revista, ¿no? De la alarma. Ándale, güey. Era así, güey, pinche disco. Sí, también, güey. Me recordaste a otro disco igual de una banda de death metal, pero este sí no sé si sea de los 90s, que igual uno de los integrantes se voló los sesos. Uno de sus compañeros llegó, le tomó foto y mandó esa foto como a la disquera, y esa fue la portada del disco. Bueno, manches. Sí, está bien loca esa historia. Bueno, está más larga, ¿no? Pero pues ya sería... Les dijo como un resumen. Me recuerdo mucho eso. Y también al finales de los 90s, sí, no, de los 90s se da el Vive Latino. Estoy loco. Sí, no, estás bien. Al final, el del 90 y qué, 99, 98. 98, El ¿no? primero. Postito Es donde final. empieza el famosísimo Vive Latino. Cuando era costaba 50 pesos, ¿no? El primer boleto. 50, güey. Yo fui cerca del 2000 y costó 250. Yo también, güey, fui en el 2002, creo. Ajá, no, Por eso mi boletito. cuando lo empezaron a hacer hubo un año que lo dejaron de hacer, ¿no? Creo que fue en el 2000. Y no lo hicieron y ya después lo retomaron. Uh-huh. Sí. Pues ese es otro también como aspecto, ¿no? Que esos conciertos de aquella época. Como En Estados Unidos estaba el que le hicieron la parodia a los Simpson, el Lollapalooza. Atlas, Lollapalooza. El Lollapalooza. Cuando el Homero se vuelve al grunge también, ¿no? Ah, sí, cierto. Igual Sí, hablan de los 90. Ah, sí, mo. Siempre hay una referencia de los Simpson para todos los. Tiene un nombre bien cagado Sí. su banda, ¿no? No me acuerdo. Sadgas. ¿Cómo? Sadgas. Sadgas. Sí, como si te acuerdas de todo. Sí es fan, güey. Sí, es No fan. tiene sus boxers todavía, güey. No, ese era yo, ¿eh? Sí, los vi, güey. Los recuerdo. Pues los 90 fueron muy importantes para la música, como lo decía en el inicio. Surgieron muchas bandas que seguimos escuchando ahora, que ya hay muchas que seguramente ya no existen como agrupación como tal, pero pues siguen dando música, ¿no? Es algo que seguramente va a permanecer en nuestra memoria musical hasta que alguien ya no lo escuche, ¿no? Pero sí, los 90 fueron ahí bien importantes, la época en la que estaba surgiendo esta música, y bueno, fue de muchos géneros. El contexto social tuvo mucho que ver, tanto aquí en México como en el mundo.
En ese tiempo pues estaba también, el mundo se estaba recuperando de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín de 1989. Bueno, después de eso, también había una guerra, ¿no? Estados Unidos también tenía una guerra por ahí, en el Las Golfo. Malvinas, ¿no? Igual. Exactamente. Y bueno, toda esa época la vivimos con música y fue interesante ver todo lo que surgió, el auge de muchas bandas. Tal vez nos faltaron mencionar muchas, pero fue una época muy interesante y seguramente vamos a seguirlo recordando. Mira, con que se hayan mencionado Tigres del Norte ya. Claro. Exacto, ¿no? Ya. Sí, hermano. Además, no importa. Sí, claro. Pues nada, que pues, fue una década chida, como ya había dicho yo, pues yo estaba muy chaval, la neta. Los 90 pues para mí fue más bien como que una época de disfrutar mi niñez. En cuanto a lo musical, pues ya fue como decían ustedes, ya de grande, pues retomar todo esto que surgió, que pasó en los 90, pues retomarlo ya quizá en los 2000, ya cuando ya era más consciente. Pero pues sí, la verdad que mucha de la música que todavía hasta la fecha escucho, muchos de los discos de los artistas son de esa época, ¿no? Y pues muchos que ya no escucho, porque yo también anduve ahí con mi movida funky. Ya muchos de esos ya no me latieron después. Pero sí, con otras bandas como menciono rápido, hacia Red Hot Chili Peppers, Nirvana quizás, Radiohead, pues sí, siguen siendo, sí, me siguen gustando todavía hasta la fecha un buen. Ah, chido, chido. Rulo. Pues igual, para mí sí fueron como bastante representativos. Yo en aquella época, pues, algo que recuerdo mucho es que pues, yo era pinche niño problema y ya me habían corrido de varias escuelas secundarias y primarias también. Y pues estuve de vago, pues, sí. Y por eso decía que siempre andaba en la calle, ¿no? Y ahí es donde empecé a conocer muchas cosas y muchas, como ideas, ¿no? Por aquella época donde apareció el DZLN, pues también me sentía muy identificado, ¿no? Me volví hizo que me acercara mucho a cierta música y a ciertas ideas, ¿no? Yo tengo como cassettes de aquella época, ¿no? Puede estar Escape, ¿no? Sí. Y pues no sé, ahí cambió como mucho para mí, ¿no? De la vestimenta, ¿no? Por acá está el chaleco funky todavía. Y pues sí, fueron bastante representativos todo eso, ¿no? Eso hizo que me cambiara muchas, como que ahí me formé ciertas ideas y dije, me voy por este camino, ¿no? Y por ahí probé un montón de cosas, ¿no? Ahí, y hablando de otras cosas, espero que no lo vea mi mamá, pero probé por primera vez muchas sustancias ilegales también y la musiquita pues también fue como ajá, lo que acompañaba todas aquellas experiencias, ¿no? Muy chida aquello. Qué chido, qué chido. Gracias, Rulo. Y pues sí, como vienen diciendo, bueno, varias bandas surgieron tal vez antes en los 80s y tuvieron su auge en los 90s y muchas otras ya también surgieron específicamente en los 90s y fue un cambio radical en todos los géneros, ¿no? Como lo hemos ido platicando, tuvieron varias bandas o personas su auge en ese entonces o comenzaron y ya después en los 2000 fue cuando ya dieron el boom, pero pues creo que es algo muy emblemático, ¿no? De esta época que, pues por ejemplo, hasta ahorita me acordé, a veces en la película pasada estábamos hablando de Trainspotting y pues Underworld es igual de los 90s, ¿no? Entonces, todo ese soundtrack, ¿no? Sí, todo ese soundtrack, ¿no? Son de los 90s, entonces pues, es muy memorable la música de ese entonces y todavía se sigue escuchando y se va a seguir escuchando yo creo que durante mucho tiempo, ¿no? Es algo muy chido, ¿no? Que va a quedar para la historia.
Pero pues ahora vámonos a pasar a las recomendaciones, igual como pasamos en la conclusión, de favor. Bueno, yo les voy a recomendar un disco que se llama Passover de la banda de Black Angels. Es una banda de Austin, Texas. Bueno, les recomiendo ese disco, es muy bueno. Gracias. Yo les voy a recomendar uno que hace ratito estaba escuchando. Estaba viendo así como una lista de los mejores álbumes de los 90. ¿Sí? No sé, me llegó una página a esa banda y estaba buena, se llama Jaime Sin Tierra y el disco se llama El avión ya se estrelló y yo sigo volando. Órale. Son de Argentina, no busqué muy bien, pero se escuché unas 2 rolas y estaba a gusto, me latió más o menos. Vale. Chido. Elena. Rulo. Pues, yo creo que en aquella época, pues no había como estos medios, y yo creo que un medio muy, muy indispensable para conocer la música pues eran las revistas, los fanzines, ¿no? Y pues yo recomiendo echarle ojo, rascarle a revistas antiguas. Y pues yo recomiendo en esta ocasión la clasiquísima banda rockera, ¿no? De los 90, ¿no? Que era como, esta sí era como más underground. Así encontrabas un montón de música, de textos, de cosas que te hacían conocer un poquito más sobre toda la cultura musical, ¿no? Del rock de aquí, de México y del extranjero. Era de las pocas que te daba a conocer cosas que no encontrabas muy fácilmente. Qué chido. Ya dejó de existir hace un tiempo. Estaba chido. Qué chido, Ahora qué la chido. encuentran en tianguis y cosas así, ¿no? Ahí rascándole. Qué chido. Gracias, muy interesante, está chida. Y yo igual, les voy bueno, es un disco de rap de Lauryn Hill. Yo creo que es de sus discos más representativos. Ella no pertenecía ni al West ni al East. Su disco era un poquito más como de conciencia, de tratar de despertar a las personas en ciertos aspectos sociales. Y el disco se llama The Miseducation of Lauryn Hill. Está muy chido. Tiene como es una mezcla de soul, de jazz, rap. Está bastante bueno. Pero pues hasta aquí ya quedó el video. Un gustazo como siempre estar con ustedes. Y ya saben, nos estamos viendo en el siguiente video. ¿Vale? Blur.